Buenos días, lindo poder estar una vez más. El Señor nos ha permitido estos últimos, uno dice 2 años, no fueron 2 años, fue año y medio. Y uno ha visto al Señor obrando de distintas maneras. En el caso nuestro nos hemos ido reuniendo, juntando de distintas maneras, de distintas formas, en el patio ahí afuera, en la reunión acá, pero por turno y bien desparramado. En el caso nuestro, en nuestra iglesia ha sido todo un desafío también, dónde reunirnos, de qué manera, cuántos venir, cuántos no. Anótense para venir, y sábado a la noche tarde decir cupo lleno, los demás por Zoom. Pero ha sido tratar de ver cómo Dios nos permite. Y hoy nos seguimos cuidando con ciertas cositas, pero en general hay mucho más libertad. A veces no sé si la libertad es real del bichito que se fue o de los políticos que necesitan decir que no está. Pero bueno, nosotros como iglesia sabemos que tenemos que cuidarnos, que es nuestra responsabilidad, y usar la libertad que hoy tenemos lo mejor que podemos. Permítanme ir y que vamos juntos a un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 1. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso varias cartas. Tenemos una sola con el nombre de Éfeso, que es la carta a los Efesios, pero están estas otras dos, 1 y 2 Timoteo, que son a la iglesia de Éfeso también. En alguna medida el Señor la dirige al pastor, Timoteo, pero es el pastor de esa iglesia, la instrucción es para el pastor y por decantación para toda la iglesia. Y son cartas que nos han quedado a nosotros hasta el día de hoy. Me gusta cómo empieza la carta. El apóstol Pablo primero lo saluda a Timoteo y en este saludo de él usa ahí en el versículo 2 una expresión, a Timoteo, hijo amado. Esto habla de la cercanía de Pablo con el corazón de Timoteo. Timoteo había conocido a Pablo en el primer viaje misionero de Pablo, Hechos 13 y 14. Pablo llega a Listra, la ciudad donde Timoteo vivía, y estando Pablo allí en Listra, Pablo es apedreado, y tenemos que entender que apedrearlo es lapidación, o sea, lo taparon en piedras. Hay distintos comentarios, si las piedras eran más chiquitas o más grandes. Si vos quedás sepultado bajo una montaña de piedras, no te preocupa tanto si son chiquitas o son grandes, quedaste bastante maltrecho. El apóstol Pablo es dado por muerto, los hermanos sacan las piedras de encima de Pablo, los juntan los pedazos de Pablo, los llevan adentro, entre ellos está Timoteo. En el capítulo 16, fines del capítulo 15, Pablo reinicia los viajes misioneros, un segundo viaje misionero. En el capítulo 16 llega otra vez a la ciudad de Listra. Y nos dice que allí había un joven llamado Timoteo, que Pablo había conocido en el primer viaje, y Pablo lo invita a ir al viaje misionero. Yo me pongo un poquito en los zapatos de Timoteo. 16, 17... 18, 20, 25 años, no sé, joven. Y Pablo le dice, quiero que vengas conmigo. Lo primero que se le cruza por la mente a Timoteo es, la última vez que lo vi quedó bajo la piedra. Si voy con él me va a pasar lo mismo, o parecido. No sé si ustedes prestaron atención. Ayúdenme a alguien. ¿Qué es lo que sucede
que Lucas nos resalta en el capítulo 16 del libro de los Hechos. No lo busquen, estoy apelando a su memoria. Sí, pero decime algo más. ¿Qué pasó ahí en Hechos 16? ¿Quién se convierte? Lidia. Ajá. ¿Dónde? Filipo. Entran en Europa, se abren las puertas en Europa. ¿Y después? No, leí que no lean el libro de los Hechos. Yo sé lo que dice. Si vos lo vas a leer, lo digo yo. El carcelero de Filipo. ¿Se acuerdan la historia del carcelero de Filipo? Pablo es azotado, tirado dentro de la cárcel. ¿Quién estaba con Pablo ahí? Sila. ¿Solamente Sila? Estaba Timoteo también, Estaba Timoteo también, No sé si en la cárcel, pero sí en el encarcelamiento. Era uno de los compañeros de Pablo en el viaje. Pablo le había dicho a Sila, a Timoteo, vení conmigo. Van los dos, ya Sila venía con Pablo, se suma Timoteo, iban otros más. Quieren entrar a Bitinia, pero el Espíritu se lo impide. Quieren entrar en Asia, pero el Espíritu se lo impide. Y el Espíritu le dice, vamos a Macedonia. Macedonia ya era del otro lado del mar, en Europa. Entran ahí, se convierte Lidia, abre su casa y teniendo reuniones son encarcelados ahí en Filipo. Y en la cárcel, Pablo vuelve a predicar el Evangelio. O sea que son las vivencias de Timoteo. Y cuando él dice, amado hijo, es por todo lo que Pablo vivió junto con Timoteo. Termina el primer viaje misionero. El último lugar que visitan es Éfeso. Allí quedan Aquila y Priscila, que en Corinto se habían unido a Pablo. Y empiezan a predicar en la sinagoga. Pablo con Timoteo van a Jerusalén y vuelven para iniciar el tercer viaje misionero. Cuando están iniciando el tercer viaje misionero, primera ciudad, Éfeso, que era la última del segundo viaje, pero arrancan por ahí. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo su primer carta, le dice, bueno, cuando yo seguí viaje, te dejé a vos a cargo de la iglesia de Éfeso. O sea, acá quedó Timoteo, discípulo de Pablo, ahora a cargo de la iglesia en Éfeso. Y es a este muchacho, hombre joven, que Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Yo fundé la iglesia, el Señor me permitió, pero me tuve que ir, seguir haciendo la obra de Dios, ahora estás a cargo vos. Es tu responsabilidad, es tu trabajo. Ya pasaron muchos años, Pablo fue y vino varias veces, se quedó en esa región. Si seguís leyendo el capítulo 20 del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta, si seguís las cartas cronológicamente, te vas a dar cuenta que Pablo estuvo en toda esa región, entre Asia y Europa. Le escribe, por ejemplo, a la iglesia en Roma, en el capítulo 15, como ya no tengo más lugares para visitar acá, ahora quiero ir a Italia, quiero ir a Roma. De paso, mi viaje en realidad es a España. Entonces, lo veíamos a Pablo yendo por todos estos lugares. Ahora, Timoteo se queda en una iglesia difícil. Y encima, Pablo está preso y él va a decir en esta carta, el tiempo de mi partida está cercano. Había pasado muchas vicisitudes, muchas dificultades, enfermedades, pero ya estaba sentenciado a muerte por la persecución de Nerón. Ya le habían sentenciado el juicio de muerte por ser predicador del Evangelio. Ya está, no había marcha atrás. Era el decreto,
llegaba el momento y Pablo se apura a escribir esta carta. Y yo veo esta carta a un Pablo diciendo: hijo mío amado, mi tiempo acá se terminó. Pero mientras Cristo venga, es tu tiempo, es tu tiempo. ¿Cómo vas a vivir este tiempo? ¿Cómo te vas a esforzar este tiempo por la obra de Dios? Quiero animarte, quiero desafiarte, le dice Pablo a Timoteo, a que entiendas que es tu momento. Fíjate en el capítulo 2, que vuelve a usar la expresión hijo mío. Primero había dicho hijo amado, acá dice tú pues hijo mío. El capítulo 2, versículo 1, y ahora en el versículo 2 va a decir: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y acá Pablo le está dando a Timoteo una tarea, y es: un día yo fui discipulado por un hombre bueno llamado Bernabé. Y si miramos la historia de Bernabé, él fue uno de los discípulos de Jesús. No sé si prestaste atención a Pablo decir que cuando Jesús resucitó, apareció. Y apareció varias veces. Y Pablo va a decir que le apareció a un grupo de mujeres, después le apareció a los 12, después le apareció un grupo de 120 y en otra ocasión un grupo de 500. ¿Quiénes eran esos 500? Los discípulos de Jesús, que en el momento de la cruz habían sido desbandados, pero estaban. Cuando los discípulos, los 12, están reunidos y deciden reemplazar a Judas, dice que buscaron entre todos varones que hayan estado con Jesús desde el principio. O sea, evidentemente, aparte de los 12, había mucho más desde el principio con Jesús. Mucho más. Que no se menciona, lo vamos a conocer en el cielo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10 se menciona que Jesús llamó a 70 para enviarlos a predicar. Evidentemente había un grupo grande de discípulos. 12 eran los elegidos para la misión. Era un grupo grande. Y Pablo fue discipulado por uno de esos, Bernabé, varón de misericordia. Y Pablo le va a decir a Timoteo: Jesús lo entrenó a Bernabé, Bernabé me entrenó a mí, yo te entrené a vos. ¿Y vos a quién vas a entrenar? ¿Vos a quién vas a entrenar? ¿A quién vas a agarrar vos y le vas a pasar lo que vos aprendiste? Lo que vos recibiste. Es una tarea que tenemos como pueblo de Dios. En Efesios capítulo 4, dice el apóstol Pablo, versículos 11 y 12, que él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que ellos se entrenen a la iglesia, para que toda la iglesia junta haga la obra del ministerio. El otro día estábamos en una reunión de ancianos en nuestra iglesia y salió un comentario. En nuestra reunión de ancianos somos 3, la tenemos semanalmente, pero 2 veces al mes, gracias, 2 veces al mes, invitamos a algún otro hombre de los más comprometidos a que asistan, a que estén, de oyente, no participan en la reunión, pero que se vayan entrenando para cómo viene la mano. Y había uno de ellos que en un momento le dimos lugar a preguntar o decir algo y dijo: yo estoy discipulando a 2 hombres que piensan que porque no predican como Matías, en nuestra iglesia nunca van a tener la oportunidad de servir. Ajá. Si querés, yo tengo una lista así de opciones de servicio que hay dentro de una iglesia sin tener que ser la predicación del domingo. Y hay una lista larga, así que no me digan que no tienen oportunidad, porque enseguida encuentro trabajo a todos ustedes.
A veces tenemos la mentalidad o la idea que servir es una predicación a la semana. Y muchos saben que si yo puedo zafar de esto, zafaría. A mí en el servicio me gusta otra clase de cosas, otra clase de actividades. Por responsabilidad ministerial sé que lo tengo que hacer, pero no es lo que yo elegiría. Ahora, el apóstol Pablo esta carta está enfocada hacia su hijo. Él lo siente como su hijo más amado, más cercano, y le dice: mi tiempo se terminó, ahora es tu tiempo. Y me gusta que los versículos que siguen, vamos a leer del 2 al 8, comienzan con una oración. Y la oración es: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y de los primeros 3 versículos, del 3 al 5, simplemente voy a hacer una mención a modo de introducción. Lo que decía primero el versículo 3, el énfasis de Pablo en la oración y el lugar que Pablo le daba a la oración en favor de los demás. El lugar que Pablo le daba a la oración en favor de las otras personas. Hay muchas cosas, perdón, lo voy a decir distinto. Hay muchas cosas que he admirado de la vida de mi esposa. Pero de esas muchas, siempre he rescatado su vida de oración. No sé si alguna vez vieron lo que es un cuadernito de la hora silenciosa y que hay listas de oración. Cada año con la nueva hora silenciosa mi esposa pasaba la lista y tachaba lo que había sido respondido y agregaba alguno nuevo. El compromiso de orar año tras año por más de 30 años, algunas cosas por lo mismo. Y alguna vez, por ejemplo, el tío Vito murió a los 91 o 92 años. 2 veces él vivió en Venezuela, 2 veces yendo a ministrar a Venezuela, pudimos ir a visitarle para predicarle el Evangelio una vez más, pero estaba en la lista de oración. Y con un nieto, los hijos todos sin Cristo, pero con un nieto de él, que se había convertido un día, el tío Vito se convirtió. Ahora, Dios usó al nieto y usó a muchísima gente, pero yo estoy seguro de la fidelidad de la oración de mi esposa. Y Pablo me habla de la vida de oración acá y el compromiso que él tenía por eso. La vida de oración. Ahora, permítanme decirles, papis, ¿saben dónde aprendió la vida de oración mi esposa? En su mamá. Ya viejita o usadita, diríamos, muy mayor, casi no veía, y en una hoja ella no podía escribir más que 5 o 6 líneas de lo grande que ponía las letras, pero tenía cuadernos escritos así, de lista de oración. El compromiso de la oración de un padre espiritual por un hijo, para sostenerle, para cuidarle. Lo segundo que Pablo va a mencionar acá en el versículo 4, deseando verte.
una pasión en su corazón por una comunión con ese hijo, con esa persona que estás discipulando. Y este deseando verte no era simplemente para decir, hablemos del partido del domingo, hablemos de tu trabajo o de... No, deseando verte para estar junto con vos, sosteniéndonos en la guerra espiritual que tenemos. Y en tercer lugar, en el versículo 5, él dice, no puedo dejar de olvidar la herencia de fe genuina que tuviste. Y le va a decir esta expresión, no te olvides nunca de la herencia de fe que tuviste en mamá y en la abuela. Ahora te lo digo distinto. ¿Sabes qué hermoso sería que dentro de 40, 50, 60 años alguien le escriba a un nieto, un nieto tuyo, y le diga, damos gracias al Señor por la vida de fe de tu mamá y tu abuela, y sos vos que estás sentado hoy acá? Me encanta la historia del abuelo de Gloria, el papá de ese Guito. Don Domingo venía ya con sus hijos, como quizás vos hoy, venía con sus hijos, había escuchado en la radio que el mundo se terminaba, pasó enfrente de la iglesia y dice, capaz que acá no saben decir algo. Año 24, ya casi 100. La iglesia había sido fundada en el 908, según más, 15 años antes. Un pueblito chico en Córdoba. Entra a la iglesia con 3 de sus hijos, después tuvo como 12 en total. Pero con los 3 mayores entra a la iglesia, le predican el evangelio. Vuelve a la casa y le dice a la esposa, no inmediatamente, pero sí unos días después, nuestra familia en Italia, si muere, se va al infierno. Compró un pasaje en barco, otra cosa, y se fue a Italia a predicar el evangelio. Cuando vuelve, escucha que un misionero se muda a Mendoza para empezar una iglesia y dice, va a estar solo. Yo no soy misionero, pero cargó sus vaquitas en el tren y el tambo que tenía acá, que eran 6 o 7 vacas, no era gran cosa, se fue a Mendoza. Y así empezó la obra en Mendoza. ¿Sabés que hay bisnietos y tataranietos de ese viejo sirviendo en la BBN? Mi hijo vendría a ser un bisnieto de ese viejito. Ahora, la fe de aquel viejo fue pasando a sus hijos, a sus nietos. Y vos podés decir, yo no tuve esa herencia. Pero vos podés ser el iniciador de esa herencia para tus generaciones, para lo que viene por detrás. Y me encanta que inmediatamente después de eso es cuando Pablo lo va a desafiar a Timoteo de cómo tiene que servir él. Le dice, yo oro por vos, palpito por trabajar al lado tuyo, reconozco la influencia de tu hogar, pero ahora es tu turno. Y empieza ahí en el versículo 6, dice, te voy a dar un consejo. ¿Alguna vez escuchaste a algún viejo con esa expresión? Nene, déjame que te voy a dar un consejo. Es muy común en nosotros los viejos. Como creemos que ya caminamos, ahora le queremos decir a los otros cómo tienen que caminar. Y el joven dice, ¿para qué me va a enseñar? Mirá que yo ya pisé ahí y se me hundió. No, yo quiero probar. Y se hundió. Bueno, Pablo le dice, te quiero aconsejar. ¿Y me vas a aconsejar qué, Pablo? Y es una expresión acá que quizás nosotros no la dimensionamos bien. Fíjate que dice que avives el fuego. Que avives el fuego. Aparte de ser el título de la conferencia de mayo de Palabra de Vida,
Si vos vas a Levítico capítulo 6, allá tenés la instrucción de los holocaustos, de las ofrendas a Dios. Y saben, una de las instrucciones es que nunca se te apague el fuego. Que nunca se te apague el fuego. Y son esas cosas que uno enseguida se le viene a la memoria, ¿no es cierto? Tenía una tía de mi mamá, una holandesa viejita, que se había traído de Holanda una lata de bronce así grandota. Y la tenía de adorno ahí, en el living de su casa. Y un día le digo, ¿qué es eso? Porque era raro, ¿viste? Y al lado tenía como un atizador colgando. Una lata de bronce con tapa y un atizador al lado. Y digo, ¿y eso para qué lo usan? No, dice, hoy para nada. Dice, ahora vos imaginate en el campo. No hay electricidad, no hay piedra para flotar y hacer fueguito. Hay que cuidar el fuego. Todas las noches antes de irnos a dormir, agarramos un montón de brasa, la metemos ahí adentro, después agarramos ceniza y le tiramos arriba y le ponemos la tapa. ¿Y qué logramos? Que esas brasas duren hasta la otra mañana. ¿Qué hacemos la otra mañana? Vamos, sacamos las brasas, las ponemos en un lugar y avivamos el fueguito. Hoy en día, los hombres son expertos. ¿Cuál es la gran lucha del hombre el día del asado? Prender el carbón. Si vos vas a algunos tutoriales, ¿no es cierto?, de cómo prender el carbón, te matás de risa. Ahora, uno de esos tutoriales, ¿sabes qué te va a decir? Anda al baño y robar el secador de pelo a tu señora. Y con ese vientito va a prender más rápido. Si no la tenías, ya te la di. Va a salir agrandado este próximo asado. Ahora, ¿sabes? Es el concepto de avivar. Hacer que prenda. Hacer que arranque. Ahora, hay un concepto. Para poder avivarlo, tiene que haber fuego. No podés avivar el fuego si no está. Es lógico. ¿Hay fuego? ¿Hay fuego por el Señor en tu vida? ¿Hay algo? ¿Queda algo ahí? ¿O es religión? ¿O es culto de domingo? ¿Hay algo de fuego por el Señor? ¿Te quedó algo todavía? Y el Señor dice, avivalo. Hay una expresión interesante en Mateo 24:12. El Señor está dando una profecía sobre el final de los tiempos y Él dice algo interesante, que sobre el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, para que eso no suceda dentro de 100, 200, 1000 años, vos tenés que avivar el fuego hoy. Y yo doy gracias a Dios porque Timoteo lo escuchó a Pablo. Porque Timoteo escuchó a Pablo y avivó el fuego. Gracias a que Timoteo escuchó a Pablo y avivó el fuego, hoy yo tengo el Evangelio. Vos tenés el Evangelio. El jueves a la tarde estuve en una reunión en una casa de familia. Un hombre con muchos problemas de adicciones. Cuando hace 9, 10 años conoció a Cristo, ahí en su barrio. Me acuerdo del primer día que vino a la iglesia, pelo largo hasta acá, los ojos rojos por la droga. Le digo, ¿qué buscas en la iglesia? Y el cuñado de él había hecho manifestación de fe y me dice, yo necesito que lo que cambió a él me cambie a mí. Hoy, la hermana de él, la esposa de ese hombre, está convertida y firme en el Señor. Él también, su cuñado no. Él le duró un poquito el entusiasmo al cuñado. Pero él está firme en la iglesia. Con toda su familia.
Ahora, él el jueves recordaba su historia en algunas palabras. Y después que hablamos puso algo en un grupito de WhatsApp, ¿no es cierto? Qué lindo día para recordar mi historia. Y puso algunas fotos de su proceso de conversión. Ahora, ¿saben? Eso es algo que tenemos que hacer todos los días. No es una decisión de una vez, es una decisión de siempre. Y le dice que avives el fuego. Pero la segunda cosa que va a decirnos ahí, agregado con este concepto, es del don de Dios. Avivar el fuego del regalo que Dios te dio. ¿Y cuál es el regalo? La salvación, una nueva vida en Cristo. En nuestro concepto muchas veces relacionamos don, la palabra don, con un regalo especial para desarrollar una actividad. Y sí tiene algo que ver esto. Hay el pasaje que yo citaba recién de Efesios 4 tiene que ver con esto. Hay pasajes en Romanos y en Primera de Corintios que tienen que ver con esto. Pero el concepto que va a marcar acá en primer lugar, como el enfoque en el contexto que viene hablando, es la salvación en Cristo, el regalo de Dios, la gracia de Dios para nuestras vidas. Pero más que eso, si vos pensás en el contexto que Pablo le está dando a un pastor. Avivar el fuego del don, la responsabilidad ministerial que tenés. El enfoque de Pablo acá es: tenés una responsabilidad ministerial, una actividad dentro de la iglesia. No se trata si tenés el don de enseñanza, el don de evangelista o el don de dar, sino el regalo de Dios para ministrar en la iglesia usando todas tus capacidades. En 1 Corintios 11:1 es uno de los versículos que Pablo va a decir a la iglesia, lo dice también en Filipenses. Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y acá le está diciendo a Timoteo: bueno, vos me viste a mí. ¿Desde cuándo? Timoteo no estaba cuando Pablo se convirtió en Damasco, en camino a Damasco. No estaba cuando Bernabé lo discipuló. Lo que Timoteo vivió al lado de Pablo fue la obra del ministerio. Entonces, cuando le dice: te ruego que avives el fuego del don que está en ti, es, bueno, tuviste un entrenamiento, tuviste una capacidad dada por Dios para ministrar, para hacer la obra. Avivar el fuego. Me anoto primero en la lista de los desanimados una brasita que se fue apagando por culpa de la pandemia. Perdón. Esa era fácil, ¿no? Echarle la culpa a la pandemia. Por culpa de mi comodidad o de mi acomodamiento a la circunstancia. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Cambia. No te acomodes. Esta iglesia de Éfeso es la iglesia a la que Juan le escribe algunos años después, en Apocalipsis capítulo 2, y le tira la oreja porque perdieron el primer amor. Se quedaron con la religión, con la organización, el sistema, lo lindo, pero no una vida comprometida con Dios y con el servicio de los hermanos, sino que simplemente se mantenía el circo, el programa, lo lindo de las actividades, pero no hay una iglesia comprometida en el servicio a Dios. Y acá le dice Timoteo: aviva el fuego del don. Le agrego una expresión más en el versículo: por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos. Y esto es interesante, porque es el
don que viene de Dios, procede de Dios, no viene de más nadie, está en él la responsabilidad en Timoteo, pero un medio, un reconocimiento del hombre de Dios, de los líderes de Dios, de esa congregación, que era Pablo, por decirlo, el líder fundador de la iglesia local esa, y le dice: yo te reconozco. Timoteo estaba en el ministerio impulsado por un liderazgo temeroso de Dios, que no quería ver que la obra se frene. Yo les citaba ahí los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Hay un reconocimiento del apóstol y una encomendación del apóstol a este joven para hacer la obra. Un reconocimiento y una encomendación. Pero hay algo que Pablo no podía hacer. ¿Saben qué es lo que Pablo no podía hacer? Pablo no podía hacer lo que Timoteo tenía que hacer. Pablo podía animar, podía desafiar, podía motivar, podía alentar, todo lo que vos quieras. Pero solo le quedaba esperar que Timoteo responda, que Timoteo diga: quiero seguir haciendo la obra del ministerio que me fue encomendada. Ahora, no es una obra fácil, no es una obra que se puede hacer sin compromiso, requiere mucho compromiso. Fíjate que va a decir en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios. Te voy a leer una expresión parecida en Santiago, capítulo 1, cuando trata el tema de la tentación. Va a decir en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y salto al versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Cuando Pablo está diciendo acá, no nos ha dado Dios, está diciendo: fíjate bien cómo estás viviendo, y si estás viviendo de acuerdo a lo que Dios te dio o a lo que tu carne quiere. Porque le agrega esa frase: no nos ha dado Dios. Dice: no nos ha dado Dios ¿qué? Espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía no viene de Dios. Ahora, si yo te digo sos un cobarde, especialmente me confrontan en mi familia un poquito, porque le enseñé a mi nietito de 2 años, le enseñaron a decir: yo soy un varón, mi hermana es una nena. Entonces yo le dije: no, vos no sos un varón, vos sos un macho. Entonces ahora le preguntás: ¿vos qué sos? Soy un macho. Así, no asusta a nadie, ¿no es cierto? Ahora, está un poco adentro de nosotros, ¿no es cierto? Los varones. No me digas cobarde, porque capaz que estoy muerto de miedo, pero saco pecho y encaro. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo: tened cuidado de no actuar con cobardía frente a los desafíos de Dios para tu vida. A veces disfrazamos la cobardía con otras cosas. Podemos disfrazar la cobardía con compromisos, con responsabilidades, con muchas demandas. Usamos una expresión a veces: no, yo no doy esa talla, no puedo,
muchas veces nos escondemos en cosas así y es cobardía lo que tenemos. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura, un Moisés, un Jeremías, Señor, no sé hablar. Moisés, Señor, soy cobarde, no quiero enfrentar a Faraón. Jeremías, soy cobarde, no quiero enfrentar a los líderes religiosos de esta nación. Cobardía. Ahora, eso no viene de Dios. Pablo le va a decir a Timoteo, ya lo leímos, pero le va a decir ahí en el versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Y es un pasaje similar, es un concepto similar o casi igual al de Josué 1:8. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Jehová el Señor tu Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente. El ser valiente es contrario a la cobardía. El Señor dice, no seas cobarde. En otras palabras está diciendo, sé valiente. Sé valiente. Ahora, si vos mirás todos los desafíos a la valentía del Antiguo Testamento, todos están relacionados a un hombre, perdonen las expresiones, incapaz, inútil, que no tiene condiciones, no tiene capacidades, y Dios le dice, a vos te elegí yo. En una ocasión le preguntaron a un misionero, un tal Hudson Taylor, que fue a la China, intentó ministrar un tiempo, le fue bastante mal, se peleó con las organizaciones cristianas y decidió ir por las de él, ir solo por las de él, le fue peor. Entonces después volvió a su país y estuvo enfermo, no sé si 2 o 4 años, y en ese tiempo de enfermedad hizo un compromiso con Dios de volver, pero ya no volver solo a la China, sino llevar con él 100 misioneros. Todos le dijeron que estaba loco. En la primera ocasión logró llevar 4 familias. El que no murió allá se volvió porque había muerto su esposo o su esposa o sus hijos y se volvieron. Pero al término de su vida había llevado más de 1000 familias a ministrar en China. Y alguien le preguntó, ¿cómo fuiste capaz de hacer eso? Y él dijo, si hubiese sido yo, hubiese sido imposible. Pero Dios me eligió a mí, porque yo era el más inútil de todo, entonces Él lo iba a hacer. El concepto de valentía, por ejemplo, ahí en Josué, él tenía que entrar a una nación a conquistar una tierra que no conocía. Y mirá la historia de los jueces. Tenés un Gedeón, tenía que ir y conquistar una tierra que no conocía. Y acá le va a decir, el Espíritu de Dios que hay en vos no es de cobardía. Por lo tanto, encará la vida cristiana, el servicio, el ministerio con Dios, con valentía, con audacia. Hoy podés. Dios puede tomar lo nada que vos sos y hacer algo. Y fíjate que después de decir eso, lo siguiente que va a decir es que si no, y esa palabra si no significa que lo que sí nos dio es el otro espíritu. Y le da 3 títulos al Espíritu de Dios en nosotros. Y dice, un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Y yo miro estas 3 cualidades del hombre valiente, de la persona valiente. Y es poder para hacer lo que Dios le pide para hacer, en el alcance y la extensión de la obra que Dios pone en tus manos, en primer lugar. En segundo lugar, para que llegues a palpitar, el poder para palpitar al lado del corazón de Dios y que te apasione lo mismo que a Dios le apasiona. Pero en tercer lugar, que seas valiente para matar al Eduardo. Eso me toca a mí, ponerle tu nombre ahí
que está dentro tuyo, pecaminoso, el viejo hombre que llama la Escritura. Y va el concepto de poder de Dios, la primera expresión, el poder, es Efesios 1:19, que va a decir que el mismo poder que actuó para resucitar a Cristo de los muertos, opera en mí hoy. Y va a ser una descripción hermosa. Dice que ese poder que actúa en mí resucitó a Cristo de los muertos, lo sentó a la diestra de Dios, lo puso sobre todo principado, autoridad y señorío. Y por la gracia de Dios, hoy lo puso a Cristo por cabeza de la iglesia. Lo puso por cabeza de la iglesia. Y ese es el poder de Dios que actúa a favor nuestro, para que podamos hacer la obra de Dios. En Mateo 16, cuando el Señor habla de la iglesia, va a decir que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no pueden detener el avance de la iglesia. Y en Hechos 1:8, le dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Que pueda llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Un poder de Dios en tu vida para hacer la obra de Dios. No sé qué hacer, no sé cómo. Dios sí sabe. En sus manos lo puede usar. Ahora, el segundo concepto, el de amor. Podríamos dar varios estudios sobre el amor. Lean 1 Juan, especialmente el capítulo 4, 5. Pero cuando quizás el pasaje central, 1 Juan 4, 7 al 21, no lo puedo reducir más que eso, ¿no? Solo algunos versículos del Evangelio de Juan, Jesús hablando con sus discípulos, pero centralmente en 1 Juan. Ahora, yo tengo que pensar en el amor, en primer lugar a Dios, en segundo lugar a mis hermanos, en tercer lugar a los perdidos. Y va más o menos en ese orden, pero a la vez se mezcla, porque la Escritura nos dice ahí en 1 Juan que no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, sino amo a mi hermano con quien convivo. Entonces el Señor, en cuanto a los hermanos, le dice: ama a los fáciles y ama a los difíciles. Pero el tercer concepto que marca ahí es el de dominio propio. Valentía para enfrentarte con el viejo hombre que está viciado de deseos engañosos, dice el apóstol Pablo en otro pasaje de Efesios. Ese viejo hombre que está viciado con deseos engañosos, lo tengo que enfrentar. Quizás las expresiones de dominio propio, déjenme decirles una que no la da el diccionario, pero es poder bajo control. El dominio propio es que yo tengo el poder controlado por Dios para trabajar en mi pecaminosidad. La palabra dominio propio, el concepto de dominio propio, está bien relacionado con lo que es la templanza, la moderación, el equilibrio. Por eso menciono el poder bajo control, para vencer todas mis luchas personales. Ahora, el espíritu de valentía, el Señor me lo dio para que pueda hacer la obra del ministerio, llevando el Evangelio, para que pueda convivir en la iglesia y para que pueda luchar contra mi pecaminosidad. Ahora, fíjate, aviva el fuego, sé valiente. Y el tercer concepto lo da el versículo 8: no te avergüences. Por tanto, no te avergüences. Me llama la atención las cosas que marca el apóstol como desafío para no avergonzarme. Dice: de Cristo y de mí. De Cristo y de mí.
no te avergüences de identificarte con el Señor. Se nos hizo fácil a la Iglesia desde el año 300 y algo, con don Constantino como emperador del Imperio Romano, identificarnos con Cristo. Hasta era casi obligatorio. Pasó a ser la religión de Estado y era obligatorio. Pero hasta ahí te costaba la cabeza. El otro día vino por casa, un ratito nada más, una misionera que trabajó 17 años en África, en Marruecos. Tuvo 17 años. Ninguna persona que ella conoce llegó a convertirse con su testimonio. Solo la eternidad va a revelar el resultado del ministerio de Debbie allí. Lo nuestro fue, llegaba a Ezeiza, tenía que ir a Liniers, tenía como 7 horas en el medio, venía a casa, almorzar, pegarte un bañito, nos contaba un par de historias, trajimos a nuestros nietos para que escuchen a la misionera, y no te avergüences de dar testimonio. Recibo mensualmente una carta de Miguel, lo llamamos Mahmoud entre nosotros, de Medio Oriente. En la conferencia de mujeres habló su esposa, Ruth Elia, compartiéndonos algunas de las vivencias de ella, y no te sientes hablar personalmente con ella porque tiene una lista así, ¿no es cierto? Encarcelamiento especialmente de él, maltrato, que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza. Ahora, ¿y nosotros acá donde vivimos? Que no nos dé vergüenza. ¿Qué me puede avergonzar? Y muchas veces me avergüenza. Le digo esto a los muchachos. Nunca se me ocurrió poner un sticker cristiano en la parte de atrás del auto, pero algunas veces digo, menos mal que no lo tengo, ¿no? Porque no siempre me conduzco como cristiano y tendría que avergonzarme más de una vez. Que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza. ¿Saben? Somos desafiados por Dios para vivir lo que somos, y si sos hijos de Dios, vivir como hijo de Dios, encontrarte como hijo de Dios. Pero después va a decir que no te dé vergüenza de ser testimonio de Pablo, decir frente al mundo que sos discípulo de ese que fue matado como un delincuente, que vos sos seguidor de él. Animate. El menospreciado por las autoridades de ese momento. Y ese es el concepto que el apóstol Pablo quiere marcar. Que no te dé vergüenza ser testimonio de los hombres de Dios, las mujeres de Dios, las personas de Dios que sirven en la iglesia. Y eso te da un desafío. Ser vos el hombre de Dios mientras servís en la iglesia, y sostener y cuidar y apoyar a los que sirven en la iglesia. Pero termina una última expresión en ese versículo: participar. El que no te avergüence va relacionado con el concepto de participar. Y este concepto de participar es la última oportunidad, no te quedes afuera. Sé parte. La palabra participar es ser parte. Hoy es tu tiempo. Y es como si Pablo hubiese marcado: ayer fue el de Bernabé, después fue el mío, pero hoy es el tuyo. Y yo escucho a Pablo en estas palabras diciendo: hoy es tu tiempo, hoy es tu tiempo. Una de las cosas lindas que el Señor me permitió vivir fue poquito más de 4 años y medio. El primer año por los fines de semana, los otros 3 años y medio de forma permanente, vivir con un viejito. Digo viejito medio con miedo, porque yo estoy llegando casi a la edad que él tenía cuando
años cuando yo le conocí, y casi hasta los 75 me le colé en la casa a don David. Y pude vivir al lado de don David y viendo un hombre que ya estaba pasando su tiempo. A los 75 él se retiró, se fue al sur, al pueblo donde era su esposa, y siguieron sirviendo en la iglesia y enseñando allí, pero ya no con la misma intensidad que lo hacían. Era el pastor de la iglesia en que yo me bauticé en esa iglesia, viviendo ahí con él. Ahora, el día que se fue don David, se fue de la iglesia ya por ser mayor, yo me di cuenta, hoy es mi tiempo. Veníamos en el auto acá y surgió un tema con mi esposa y digo, doy gracias a Dios porque un día don Aníbal me enseñó. Don Aníbal murió justo antes de la pandemia, en el 2019, muy viejito, ya estaba fuera del ministerio hace un par de años, tenía muchas enfermedades encima, cerca de los 90 años. Don Aníbal se fue, ya no está más. Y es como si Pablo me dijese a mí, Eduardo, ese hueco te toca a vos. Y nos dice a cada uno de nosotros. Pero la única forma de llenarlo es decidir ser parte. La palabra participar acá es decidir ser parte. Ahora, fíjate de qué. De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Decidir ser parte. No de una tribuna. No del banco de suplente, tampoco en la cancha. No, vos decidís ser parte del equipo de Dios y que Dios decida dónde tenés que estar. Pero vos tenés que decidir ser parte. La obra de Dios va a avanzar en la medida en que hombres, mujeres, tomen la decisión, acá estoy, ¿cómo puedo ser parte? Y va a decir esa última frasecita ahí, según el poder de Dios, no según tu poder, no según tu capacidad, no según tus herramientas, según el poder de Dios. ¿Por qué? Y mi poder es muy limitado. Me dio el coronavirus y me costó recuperarme, y me dio suavecito, pero me dejó desganado como por 3 semanas. ¿Por qué? No tengo fuerza, no tengo poder. Y me voy dando cuenta que en la medida que avanzan los años, ciertas cosas que antes hacía hoy no las puedo hacer. El poder de Eduardo se termina. Tu poder se va a terminar. ¿Sabes qué es lo que no se termina? El poder de Dios. Y vos tenés que estar dispuesto a servir según el poder de Dios que actúa en vos. Hay un problema y no. ¿Estás dejando actuar el poder de Dios en tu vida? Déjalo. Decirle al Señor, quiero involucrarme en tu obra, en tu ministerio, ser parte, para que la obra del Evangelio avance. Y así como no frenó desde la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 hasta hoy, que no frene, sino que siga avanzando. El otro día, un hombre no creyente me cuestionó, me dice, pero según ustedes los protestantes, que la Iglesia Católica no es la verdadera, quiere decir que desde el año 300 hasta el año 1500 de la Reforma no hubo iglesia. Sí hubo iglesia, solo que no quedó escrito en la historia. Yo tengo muchos datos históricos de que hubo en este tiempo, pero en general en la historia no, porque la historia la escribieron ellos y nos dejaron afuera. A los verdaderos creyentes siempre lo hicieron así. Bueno, no me preocupa. Pero yo sé que hubo iglesia. ¿Sabes por qué sé que hubo iglesia? Porque de repente surgió en la Reforma y hoy estamos. Hoy la iglesia verdadera de Dios está. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero para que siga estando en las generaciones siguientes, nosotros tenemos que hacer la influencia y ser parte hoy, sirviendo a Dios en el lugar donde Dios
Te damos muchas gracias, querido Padre, por tu gran amor, por muchas bondades. Gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa de reunirnos, de abrir tu palabra. Gracias porque nos enseñas por medio de ella. Queremos pedir, Señor, que nos ayudes a seguir fortaleciéndonos en ti siempre. Señor, gracias por hombres como Pablo, que se jugaron por el Evangelio, por un Timoteo que estuvo dispuesto a seguir, a continuar. Ayúdanos a nosotros hoy a que con valentía, sin vergüenza, nos dispongamos a avivar en nosotros el fuego del don que tú nos diste para seguir llevando tu palabra, avanzando en la